Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a nuestra sexta clase en vivo ya del curso de Valorización y Liquidación de Obras. Vamos a iniciar saludando a las personas quienes ya se encuentran presentes el día de hoy. Tenemos a Ronald, buenas noches, Stephanie, también está Ramón, buenas noches, la cual se va a llevar a cabo la clase de fórmula polinómica y reajustes. ¿Qué es la fórmula polinómica? Los índices unificados, la regularización y reajustes, el cálculo, los casos reales y causística, ¿sí? Para las semanas número 4, que la siguiente es ya la última semana, está previsto el tema de adelantos y amortizaciones, y finalizamos en la clase número 8 con adicionales y liquidación de obras, ¿sí? Según nuestro cronograma, de aquí en adelante, en la semana número 4, nos queda ya el día martes 29 de octubre a las 7 hasta las 9 de la noche, nuestra séptima clase, y el día jueves 31 de octubre, también nuestra octava y última clase. Para esta semana está previsto nuestra tercera evaluación, ¿sí? Se va a habilitar el día sábado 26 de octubre a las 9 de la noche, va a estar habilitado por 24 horas hasta el día domingo 9 de la noche para que puedan rendir esta evaluación, la cual les va a dar el pase a la siguiente semana, que es la semana número 4. Vamos a iniciar ya presentando a nuestro docente, quien es el ingeniero civil Vidal Ponce, es ingeniero civil de profesión, colegiado de la Universidad Privada de San Pedro y cuenta con una maestría en gerencia de la construcción moderna en la línea de conocimientos de PMBOK, sexta edición. También a lo largo de su trayectoria profesional ha sido capaz de cumplir con la responsabilidad ética y creatividad en diferentes funciones, tales como supervisor, residente, ingeniero de campo, jefe de operaciones y consultor de proyectos. Me dan unos minutos, por favor, para ya empezar la clase. Buenas noches, ingeniero, ya lo tenemos en sala. ¿Qué tal, Marguerite? Muy buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniero, ya podemos iniciar. Le dejo el espacio para usted. Ya, correcto. ¿Me confirman si se escucha bien, por favor? Sí, ingeniero, se escucha. Ya, listo. Muy buenas noches con todos, colegas. El día de hoy vamos a desarrollar el módulo ya número 6, correspondiente a la fórmula polinómica y el desarrollo de la misma, ¿ya? Donde vamos a aprender a realizar los coeficientes de reajuste correspondientes a una fórmula polinómica establecida en el expediente técnico y cómo va a influir los índices unificados con respecto a las valorizaciones. Ya, cualquier consulta, como lo hemos venido desarrollando, lo dejan en el chat y ahí se les estará atendiendo para hacer esta clase más dinámica. Pero necesito la participación de ustedes. Entonces, en la sesión 1 vamos a conversar un poco sobre la fórmula polinómica. Muchos de nosotros ya conocemos esta ecuación matemática desde la universidad, pero no lo desarrollábamos sin tener una aplicación. En mi caso, lo desarrollábamos sin tener una aplicación clara. Pero ya cuando nos metíamos al mundo de las obras, como asistente o residente y supervisor, entendíamos la finalidad y la importancia de manejar una fórmula polinómica en una obra. Si bien es cierto, hemos estado mucho hablando de los reajustes en todo proyecto, es por el motivo de que el costo en el mercado de los materiales, alquileres de equipo, varían, fluctúan por el tiempo. Es decir, eso es un número variable, no es estándar o no es fijo. Entonces, el reglamento de la ley de contrataciones conoce esa ruta crítica en el tema de costos y quiere ser lo más justo posible, tanto con el contratista como con la entidad pública, para poder desarrollar una fórmula polinómica que no perjudique al ejecutor. ¿Qué pasaría si nosotros ganamos una obra y tenemos los costos de los materiales en el expediente técnico, pero de la nada, esos costos, por una inflación del dólar o por un tema, no sé, el costo de los materiales, como el acero, incrementa? Entonces, quien se va a venir afectado es el contratista, porque le va a faltar liquidez, financiamiento para concluir ese proyecto, para concluir la obra. Entonces, para eso es muy importante el uso de la fórmula polinómica en el desarrollo de las valorizaciones. Profe. ¿Ya, señores? Entonces, nosotros ya conocemos, si bien es cierto, es una aplicación matemática, en las cuales son fórmulas polinómicas porque tienen varios sumandos o monomios, de los cuales nosotros podemos usar reajuste de precios, porque su función es calcular el efecto de la variación de los precios y los insumos de la construcción, donde vamos a estar incluidos todo lo que son lo correspondiente a la mano de obra, materiales, equipos e insumos que impacten y sean necesarios para la ejecución del proyecto. Entonces, también tenemos que entender algo, que al momento de elaborar un presupuesto de cualquier tipo de obras, tenemos que manejar ese tipo de fórmulas polinómicas para la ejecución, porque esa modalidad juega mucho y se usa y es muy aplicativo para los tipos de obras que sean por contrata.
¿ya? Entonces, el coeficiente de reajuste que nosotros vamos a tocar y vamos a aprender a calcular está conformado por monomios, donde los monomios vamos a tener variables como C1, C2, C3, C5, que son denominados coeficientes de incidencia, ¿ya? Donde el subíndice R, tenemos que tener una clara definición, que el subíndice R va a representar ¿cuál? Va a representar el mes al cual yo voy a reajustar. ¿Qué significa eso? Que yo voy a ajustar, que ese va a ser el mes a mi valorización. Si yo valorizo en el mes de septiembre, entonces los datos de mi fórmula polinómica con el subíndice R tienen que ser correspondientes al mes de mi valorización. En cambio, el subíndice O representa el mes del presupuesto base. Ahora, yo les pregunto algo. Cuando yo uso el subíndice O, el presupuesto base, ¿cuál vendría a ser? ¿Vendría a ser a la firma de contrato? ¿Vendría a ser a la buena pro del proceso de licitación? ¿Cuál ustedes creen que vendría a ser el dato del mes correspondiente al subíndice o presupuesto base? Eso está relacionado a la fecha o el tiempo cuando se aprueba el expediente técnico. Exacto. Ya, tengamos esto bien claro, señores, porque en ese momento, cuando vamos a calcular el coeficiente de reajuste, es muy sencillo. Igual, cuando hemos calculado el deductivo no correspondiente a los adelantos directos, también es relativamente sencillo. Ya vamos a tener una tercera variable cuando vayamos a hacer los deductivos que no corresponden a los adelantos de materiales y equipamientos. Entonces, pero tenemos que tener claro estas definiciones, ¿ya? Y las letras J, M, V, EQ y GGU, que son los que se usan siempre para tener una fórmula general, que representan los jornales, mano de obra, materiales, insumos varios, equipos y gastos generales y utilidad respectivamente. ¿Está bien? Sí, justo nosotros vamos a tener, muy buenas noches, Iván. ¿Qué tal? Iván pregunta, ya como adelantando un poco el contexto de los PTTs, pero sí lo vamos a tocar. Iván pregunta cómo sabemos si una fórmula polinómica está bien hecha. ¿Ya? Entonces nosotros también tenemos que aprender a revisar, evaluar cuando una fórmula polinómica del expediente técnico está correcta. Si en el momento de revisar el expediente técnico y hallamos que la fórmula polinómica no corresponde, no cumple las condiciones para poder ser usadas durante la ejecución y la valorización, entonces se tiene que reformular la fórmula polinómica. ¿Ya? Entonces, cuando se construye una fórmula polinómica, cada uno de estos términos adopta un valor preciso. Por ejemplo, la fórmula polinómica de un contrato puede ser de esta forma: el coeficiente de reajuste por 0.066 y el monomio correspondiente. ¿Está bien? Esta fórmula tenemos claro cuáles son los índices unificados correspondientes, en el cual el jornal, que está representado por la letra J, generalmente es siempre en la tabla de índices unificados va a ser el ítem 47, ¿ya? Que es el índice unificado que representa la mano de obra. El C, como cemento asfáltico, viene a ser el índice número 20. El ADP representa la maquinaria y equipo importado, que también es el índice número 30. Y luego, índices generales, el precio consumidor, es el índice 39, correspondiente al monomio de gastos generales y utilidad. ¿Ya, señores? Ahora, como condiciones, lo que justo preguntaba Iván, como condiciones, ¿cómo nosotros podemos evaluar o revisar si una fórmula polinómica es correcta? Cuando parte de la fórmula polinómica tenemos un número máximo de 8 monomios. En general, ¿qué pasa si yo tengo 9 monomios? Está mal. Se tiene que volver a recalcular. ¿Necesariamente tiene que cumplir las 4 condiciones? Sí. No, hay unas ciertas características. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, muy buenas noches. Ya, les comento. Cuando también es parte de una condición, ya, pero eso ya se los iba a comentar, que cuando nosotros desarrollamos la fórmula polinómica, tenemos que agrupar monomios. ¿Está bien? Tenemos que agrupar monomios para nosotros cumplir con las condiciones. Y hay una regla que si bien es cierto, nos permite agrupar hasta una cierta cantidad de 3 monomios como máximo, pero los monomios 39 y los monomios 47 no pueden ser agrupados. 47, que corresponde al índice unificado de la mano de obra, y el monomio correspondiente al índice general de precio del consumidor, que es el número 39, no pueden ser agrupados. Los demás materiales que estén vinculados a los monomios se pueden agrupar para cumplir con las condiciones. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, disculpen. Entonces, no se preocupen, yo le voy a mostrar una lista del INI, ¿ya? Del INI, donde vamos a encontrar los tipos o la clasificación de los monomios que podemos tener.
¿Está bien? En un presupuesto. No significa que yo voy a tener todos los monomios en un solo presupuesto. Ojo, no significa eso, sino que al momento de crear un nuevo material, ya sea en el S10, que es la herramienta más básica que manejamos para elaborar presupuestos, podemos asignarle que ese material pertenezca o agruparlo en uno de esos índices, en uno de esos índices unificados. Entonces, ahí así nosotros vamos a ir formando nuestros monomios y al momento de elaborar la fórmula polinómica, se nos va a hacer más fácil agruparlos. ¿Ya? Si sabían, a ver, ¿qué más nos preguntan acá? Ah, ya, claro, claro, a ver, les voy a mostrar y también en la parte de los materiales que se les ha alcanzado correspondiente al curso, está una tabla del INI, ya del Instituto de Estadística, donde nos aparecen todos los índices unificados que puede haber. Entonces, bajo esa relación, el S10 también tiene la misma información para poder asignarle a un material que nosotros creamos dentro de un presupuesto, asignarle esa agrupación, a qué índice unificado va a pertenecer. ¿Sí? Que ya se lo voy a mostrar, no se preocupen. Ya, ahí lo vamos a ver, Joner, también. Claro, es que en el informe, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Lo que indica Jorge es qué pasa si la fórmula polinómica está mal elaborada y cuáles son los pasos a seguir. Como lo comentamos en la sesión pasada, obvio que se tiene que hacer un informe de compatibilidad, ¿está bien? Donde se va a pasar a revisar el expediente técnico y tenemos tiempos de emitir ese informe correspondiente a la duración de la obra que tengamos en ejecución. Si es menor a 120 días o mayor a 120 días. Ahora, una vez ten- revisar el expediente técnico y encontramos que hay un error en la fórmula polinómica, entonces esto se eleva al supervisor, el cual lo eleva a la entidad para poder realizar la consulta correspondiente al proyectista. Ahora, como les comentaba, si el proyectista resuelve en reformular nuevamente la fórmula polinómica, entonces nosotros vamos a valorizar con esa nueva fórmula. Solamente es cuestión de agrupar correspondiente al presupuesto base. No estamos cambiando precios ni cambiando incidencias. Simplemente es agrupar correctamente del presupuesto base ya entregado. Roberto, muy buenas noches. ¿Cuánto es el mínimo de monomios en la fórmula polinómica? Ya, como mínimo, así te puedes tener hasta 4 monomios por fórmula polinómica, respetando mano de obra, respetando gastos generales de utilidad, materiales y equipos. Ingeniero, pero no tengo equipos, ¿ah? Entonces simplemente respetando los materiales que tengas. ¿Ya? Entonces 2 monomios sí son fijos, mano de obra y gastos generales de utilidad o el índice de 39, ¿no? Después de eso se le tiene que acumular los materiales y equipos si es que hubiera, como mínimo. Obvio que ya tenemos claros que parte de las condiciones de la evaluación de una fórmula polinómica podemos tener hasta 8 monomios. ¿Ya? Ya, ¿qué tal, Felipe? Muy buena pregunta, muy buenas noches. Si bien es cierto, todo expediente técnico tiene ya el proyectista tiene un criterio de elaborar los presupuestos correspondientes. Hay expedientes técnicos que manejan un solo presupuesto en general, ¿ya? Donde va a tener una fórmula polinómica, pero también hay presupuestos por especialidades. Puede haber un presupuesto para estructuras, un presupuesto para arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, ¿ya? Y urbanismo, si es que lo hubiera. O otra especialidad muy aparte de la que hemos mencionado. Y cada presupuesto puede tener su propia fórmula polinómica. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo voy a valorizar, el calcular el reajuste de mi valorización, tengo que usar todas las fórmulas polinómicas de los presupuestos entregados. Si yo valorizo la especialidad de estructuras, tengo que calcular mi reajuste con la fórmula polinómica de estructuras. De la misma forma, si yo valorizo la especialidad de arquitectura, voy a tener que realizar la valorización con la fórmula polinómica de arquitectura. ¿Está bien? Si bien es cierto, Jorge, muy buenas noches, ya está bien, estás sobre el tiempo de la formulación de la fórmula polinómica. Si bien nosotros sabemos de que nosotros, una vez iniciado la obra, cumpliendo las condiciones para el inicio de la obra, el supervisor, nosotros tenemos un tiempo para hacer la revisión del expediente técnico. Ahora, parte del perfeccionamiento del contrato o inicio de obra, si ustedes recuerdan el módulo pasado, que nos decía, tenemos que, la entidad tiene que tenernos el expediente técnico, muy aparte de las demás condiciones, las ¿recuerdan cuáles eran? Entrega de terreno y indicar o notificar al inspector o supervisor sobre el inicio de la obra. Si nosotros no tenemos supervisor ni inspector, no se puede iniciar la obra. Ahora, una vez entregado el expediente técnico correspondiente al tiempo de duración del proyecto, tenemos un plazo para entregar el expediente técnico revisado con un informe de compatibilidad.
que todos esos, eh, que todas esas gestiones administrativas se tienen que realizar durante el primer mes. No necesariamente, muchas veces, y ha sucedido mucho, Marlon, buenas noches, Marlon pregunta si la fórmula pronómica solo la debe cambiar el proyectista. En primera instancia, quien es responsable del expediente técnico, si bien es cierto, es el proyectista. Y quien va a hacer una modificación o aclaraciones correspondiente al alcance y detalles técnicos es el proyectista. Pero si la entidad, si el proyectista mm, no responde las consultas, entonces la entidad también puede ser parte de las respuestas para la reformulación de la fórmula pronómica o del supervisor de obra. Pero ahí tenemos que quemar todas las instancias posibles. Claro, a ver, nosotros en el proceso de licitaciones, si bien es cierto, en el CAC tenemos el expediente técnico en base digital, pero para inicios es requisito que se entregue el expediente técnico de una forma, de una manera formal. Muchas veces, también en muchas licitaciones, no necesariamente suben todo el expediente técnico y solamente suben las partes cruciales para la evaluación y análisis del costo. ¿Qué tal, Joner? A ver, Joner pregunta si hay problemas al inicio de la ejecución mientras se está realizando la revisión del expediente técnico. Inicio de la ejecución, correspondiente a qué problemas podría un caso haber para poder entenderte. Porque la revisión del expediente técnico se lleva de forma paralela, no significa que no inicie la obra, sino que la revisión se puede llevar, se lleva de forma paralela durante la ejecución. ¿Ya? Entonces, continuamos con las condiciones. Sabemos claro de que la fórmula pronómica se tiene que elaborar con un máximo de 8 monomios, ¿ya? Donde también nos dan un número máximo de agrupación de monomios, que podemos agrupar, como les comentaba, podemos agrupar los monomios hasta 3 índices unificados. ¿Está bien? Hasta 3 índices unificados. ¿Ya? Donde al agrupar estos índices unificados para generar mi monomio de la fórmula polinómica, el coeficiente de incidencia puede ser mayor o igual al 5%, nunca puede ser menor. Ingeniero, ¿y cuáles son los índices unificados? Son las variables A, B, C, D y E que están en minúscula. Ahora, entonces este es el coeficiente de incidencia o participación por cada monomio correspondiente a la cantidad y costo de los materiales o recursos que tengo en el expediente técnico. Y al sumar todo, me tiene que dar 1. Al sumar todos los coeficientes de incidencia, siempre me debe dar 1 o el 100%. A ver, Iván nos dice, cuando hay una fórmula polinómica expediente, será, será otra fórmula polinómica como valorizo las siguientes, si varío la fórmula polinómica. Es que la fórmula polinómica no puede cambiarse si es que no fuera una observación. Claro, Janer, en los estudios de mecánica de suelo, si encuentras napa freática, ya estamos hablando de un adicional, de una partida complementaria. Y esa partida complementaria, si bien es cierto, se aprueba la partida, se aprueba el adicional, se tiene que elaborar un presupuesto, un precio unitario, un metrado y su propia fórmula polinómica por ese adicional. ¿Ya? A ver, Iván nos pregunta para la reformulación del expediente técnico. Si en la reformulación del expediente técnico hay modificaciones de metrados, depende de la forma de contrato. Si en la forma de contrato eh, tenemos, tenemos que ser unitarios, obvio que los metrados van a variar, pero tenemos un tope. Para la parte de adicionales, y deductivos, tenemos un tope presupuestal en un presupuesto contratado. Ingeniero, yo tengo 1 millón y me ha salido adicionales por otro millón. No se lleva así los procesos de contrataciones de ejecución de obras. Tenemos un porcentaje que está permitido de tener esos adicionales.
de darle adicionales a esa empresa, que son el 25%. Así, ese 25%, como tenemos adicionales, también tiene un tope, todo el alcance, la deducción es del alcance, y yo me pueden deducir a mí de una obra hasta el 25%. Si yo tengo más adicionales de ese porcentaje, se tiene que llevar con otro contrato aparte. Exacto. Ahora, el tema de esos aprecios unitarios, obvio que hay un tope, no, no siempre voy a aceptar mayores metrados, obvio que se van a pagar, pero hay un tope presupuestal, hay un tope contractual. ¿Ya? Ingeniero, yo tengo adicionales que sumados suman el 30% del monto contractual. Ah, está bien. Se agrupan los adicionales, que son del 25% o menos del 25%, y se añaden al contrato original. Es decir, pertenecen parte del alcance. Y la diferencia de adicionales que son necesarios tiene que salir con otro contrato, orden de servicio. Claro, la reformulación del expediente técnico en tema de presupuestos o metrados, si es a precios unitarios, los metrados normal, se pueden asumir. No es necesario una observación si fuera a precios unitarios. Pero si es a suma alzada, hubiera observaciones siempre y cuando deberían de existir en el expediente técnico actividades adicionales. Y como no está en el expediente técnico, entonces tiene que generar un replanteo de un expediente de adicionales para ese contrato. A ver, un momento. Ya, 7. Para el tema de contratos, señores, cuando tenemos un adicionales o deductivos o reducciones, el artículo 157 nos manda que tiene el tope hasta el 25%. ¿Ya? Donde el proceso de la solicitud de un adicional, va de la mano, ya si la entidad pública, o ya sea una municipalidad estatal, provincial, el adicional corresponde menor al 15%, es parte de la entidad pública aprobar esos adicionales, ¿ya? Pero si son mayores al 15%, ya esa responsabilidad va de la mano con la Contraloría. Claro, pero estamos hablando ya de adicionales por mayor metrados. Lo que comentas del 50% son para adicionales mayor metrados, pero como obras complementarias no. Actividades complementarias. Las actividades complementarias sí son consideradas adicionales, porque podemos tener deductivos vinculantes. Y esas actividades complementarias llevan un expediente de adicional. Y ese expediente adicional tiene su propio presupuesto, precio unitario y fórmula polinómica. Exacto. Si fuera un adicional de mayores metrados, lo asume, lo asume la fórmula polinómica del contrato, del expediente técnico. En cambio, si yo tengo actividades complementarias que no figuran en el expediente técnico, ya sea precio unitario o suma alzada, esa actividad complementaria tiene que manejar su propia fórmula polinómica y su propio presupuesto. Tengamos claros de que cuando tenemos un contrato de precios unitarios y yo tengo mayores metrados, no significa que mi costo va a variar. Sigue prevaleciendo el costo de la oferta de la partida. Exacto. Sí, Marlo. Es presupuesto total. Claro, Abel. Sí, lo que comentas es cierto. Si bien es cierto, se da un tope a los tipos de contratos de precios unitarios por mayores metrados hasta un 50%.
pero esos mayores metrados asumen el costo de la partida de la oferta inicial. Pero también existen adicionales como actividades complementarias. ¿Ya? Ya, está bien, colegas. Está bien que participemos para poder resarcir las dudas. Entonces, nuestro trabajo del día de hoy va a ser el siguiente. Tenemos una fórmula polinómica que yo les voy a brindar. Entonces, nosotros tenemos que tener claro cuáles son nuestros índices, ¿ya? Y los coeficientes de incidencia y los porcentajes de participación. Nosotros tenemos que calcular, ¿ya? De acuerdo a los índices unificados del mes correspondiente de la aprobación del presupuesto del expediente técnico y el índice unificado al mes que yo voy a valorizar. ¿Está bien? Entonces, para ir avanzando, entonces los índices unificados, ¿ya? En realidad son indicadores económicos que muestran la fluctuación promedio de los precios que experimenta el mercado. En un mes puede aumentar, el siguiente mes puede volver a la normalidad que conocíamos y el siguiente mes puede disminuir o relativamente puede aumentar. Entonces, es una base estadística del cual nosotros nos vamos a regir para poder recalcular nuestros propios reajustes para el uso de las valorizaciones. En total, nosotros tenemos 80 índices unificados. ¿Está bien? Y cada índice unificado tiene su propio concepto, su propio grupo. ¿Ya? No lo voy a detallar porque sí lo voy a mostrar en el PDF y ya se les ha compartido de la misma forma, como le comento. También una característica muy peculiar de los índices unificados es de que nos agrupan o nos sectorizan el territorio nacional bajo seis diferentes áreas. Tenemos la área 1, que viene a ser Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín. Área 2, Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica. Área 3, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali. Área 4, Arequipa, Moquegua, Tacna. 5, Loreto. 6, Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros vamos a descargar de internet es esta tablita. Otra forma de poder también tenerlo a disposición es por libros. Hay una editorial muy conocida que es Constructivo, que también podemos encontrar estas tablas. El Diario Peruano o el portal del ICG, que nosotros ya la mayoría conocemos. ¿Ya? Los enlaces también se les ha facilitado dentro del material del módulo 6 para que lo tengan a disposición. Ahora recuerden, los índices unificados siempre son publicados el mes siguiente. Si tú quieres valorizar o quieres usar el índice unificado del mes estamos octubre, si lo quieres usar el índice unificado del mes de octubre, el 5 o el 10 de noviembre no lo vas a poder encontrar, porque los índices unificados se publican del 18 al 20 del siguiente mes. Por eso mismo es que cuando nosotros calculamos las valorizaciones, siempre lo calculamos inicialmente con el mes anterior. ¿Para qué? Para que en la próxima valorización lo actualizamos nuestro cálculo de reajuste con el mes que corresponde. ¿Está bien? Ahora nosotros tenemos que tener claro cuál va a ser la ubicación geográfica del proyecto para poder también tener la diferencia de en qué sector territorial lo ubicamos. Área 1, área 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Ya? Entonces, el reglamento de la ley de contrataciones también nos dice que la fórmula de reajuste en el artículo 38 siempre se va a dar en caso de contratos de obra pactados en moneda nacional. Los documentos del proceso de selección establecen las fórmulas de reajuste, las valorizaciones que se efectúan a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolos con el respectivo coeficiente de reajuste que se obtenga al aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas. ¿Ya? Nuevamente, no necesariamente en un expediente puede solamente traer una fórmula polinómica. Podemos tener varias fórmulas polinómicas, depende de las especialidades que intervienen en el proyecto. ¿Ya? Entonces, también tenemos claro de que los índices unificados, ¿ya? Se publican en el INI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, correspondiente al mes que deben ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que se debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. Hay otro reglamento que también es muy importante, en el cual es el Decreto Supremo 011-79, donde vamos a encontrar, señores, la forma de cómo realizar las amortizaciones y deductivos no correspondientes a los adelantos de materiales y de la misma forma cómo se puede tratar o cómo se debe sobrellevar las obras que se encuentran atrasadas o adelantadas. Claro, el tema de calcular la fórmula de reajuste con el mes de pago, eso ya se puede recalcular en la liquidación. No hay ningún problema. Ahora, si nosotros tenemos tres especialidades correspondiente a civil,
mecánico, ejemplo, civil, mecánico y eléctrico. Entonces, y cada presupuesto por cada especialidad tiene su propia fórmula polinómica, se tiene que armar las valorizaciones correspondientes con su propia fórmula polinómica, su propio reajuste. ¿Ya? En la sesión número 7, con el desarrollo del caso de amortización de adelante materiales y deducción correspondiente, vamos a ver también el caso cuando tenemos obras atrasadas y obras adelantadas. ¿Ya? Entonces, en la regulación de los reajustes, tenemos el cálculo que ya lo hemos venido desarrollando. Si bien es cierto, hemos adelantado un poco la parte práctica para que nos alcance el tiempo y poder ver todo lo necesario en este curso. El reglamento de ley de contrataciones, artículo 135, si bien es cierto, nos dice que en caso de obras, los reajustes se calculan aplicando el coeficiente de reajuste, están claros, conocido al momento de la valorización. Siendo el reajuste a cuenta y conforme se conozcan los índices unificados de precios que correspondan al mes siguiente de la valorización, se calcula el coeficiente de reajuste hasta llegar al coeficiente de reajuste definitivo y ese se determina el monto de reajuste definitivo. Eso se puede utilizar también en el momento de la liquidación, lo cual se puede generar un monto diferencial por regularización de reajustes, que se puede ir calculando y pagando en las valorizaciones siguientes o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. ¿Ya? La valorización de la obra principal y mayor elementado se reajustan aplicando el coeficiente de reajuste contractual correspondiente. ¿Ya? Mientras que las valorizaciones de presupuestos adicionales se reajustan con sus propias fórmulas polinómicas, fórmula o fórmulas polinómicas, ¿ya? Que forman parte del expediente técnico de la prestación adicional. Ahora, tenemos que tener también que las bases en el proceso de licitación deben establecer la fórmula de reajuste considerando los índices unificados de precios de la construcción del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. ¿Ya? Entonces, esto ya lo hemos venido desarrollando en los talleres de Excel, simplemente para que quede como parte del material. Si tenemos un reajuste, tenemos que realizar el reajuste correspondiente a la valorización. Tenemos una valorización de enero, donde tenemos un coeficiente de reajuste, como yo les había entregado, 1.01, donde tenemos también nuestra valorización número 2 del mes de febrero y del mes de marzo. Obvio que esos coeficientes de reajustes, con el mismo desarrollo de la práctica que teníamos, son supuestos, ¿ya? Entonces, simplemente aplicamos la fórmula correspondiente, que es la valorización por el coeficiente de reajuste menos 1, donde vamos a tener que 1.01 menos 1 por la valorización del mes de enero, donde vamos a tener una valorización total de 10.100 sin IGB, ¿no? Siempre hay que tener claro de que nuestros cálculos en las valorizaciones, para poder asumirlos, ya sea como amortizaciones, reajustes o deductivos, tiene que ser sin IGB. El IGB es al final. ¿Ya? Entonces, para esta situación, señores, nosotros ya conocemos, a ver, vamos a compartir la pantalla completa. Nosotros conocemos este documento, ¿ya? El cual es una fórmula polinómica que se elabora en el S10, donde verificamos, ¿ya? ¿Qué verificamos primero? Una cantidad máxima de 8 monomios. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 monomios. Es decir, tiene 7 monomios, estamos dentro de las condiciones que habíamos visto inicialmente. ¿Está bien? ¿Cuál es la segunda condición? De las agrupaciones de los monomios. Solamente pueden haberse agrupado tres índices unificados por monomio, como máximo, como máximo. Entonces acá yo tengo un índice unificado, está bien, un segundo índice unificado, está bien, el tercer índice unificado corresponde a el tercer monomio, disculpen, corresponde a 3 índices unificados, ya, está bien. El cuarto monomio corresponde a 3 índices unificados, el quinto monomio corresponde a 3 índices unificados, el sexto monomio de la misma forma y el séptimo monomio igual. Entonces, estoy respetando las condiciones para la elaboración de la fórmula polinómica. Ahora, el siguiente paso es de que el factor de incidencia debe ser 5% o más del 5%. Entonces, acá estoy con un factor de incidencia del 5.2%, pero estoy superando el 5%, entonces es viable. Y la suma total de los factores de incidencia me debe dar 1. Si lo pueden sumar ustedes ahí, pueden verificar si es que esta fórmula polinómica está correcta. Otra facilidad de manejar presupuestos de obra en el S10 es de que el S10 tiene estas condiciones, parte de su sistema operativo, en el cual el mismo programa te puede notificar si la fórmula polinómica está bien elaborada o no. Ahora, ¿cuál es el punto que no tiene en consideración? Que en el S10, te permite que agrupes los índices unificados 39 y 47, de lo cual no debería de darse. Claro, ahora, el tema de la agrupación como parte del ejemplo, y está bien, Iván, muchas gracias por esa apreciación. Esta es una fórmula polinómica de un expediente X. Si bien es cierto, parte de la experiencia
nos va a poder ayudar mucho en el análisis de la agrupación de los índices unificados que tengamos en el expediente técnico. Ahora, también debemos tener en cuenta cuál es la participación de los materiales agrupados correspondientes a la pintura, tubería y asfalto. Generalmente el asfalto, en los presupuestos, en los expedientes técnicos, tiene una mayor incidencia, depende del tipo de proyecto, pero si se usa asfalto para solamente sello de juntas de construcción, entonces su incidencia es mínima. Y como es un material el cual se puede agrupar con el tema de la pintura, para que poder ayudar a que el factor de incidencia sea mayor al 5%. ¿Ya? Pero la agrupación va a depender mucho de, como si bien es cierto, Iván lo menciona, un factor en común. Por ahí lo que estaría sobrando sería la tubería, ¿no? ¿Qué tanta es la incidencia de esa tubería? ¿Ya? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, señores, también se les ha facilitado este Excel. El cronograma valorizado no lo... Es un formato del cual se llevó en un curso anterior, el cual no lo vamos a desarrollar porque ya estamos desarrollando las clases prácticas directamente en el formato de valorización, ¿ya? Pero nosotros vamos a llenar este cuadro. Y este cuadro lo vamos a llenar con la información de esta fórmula polinómica. Porque a grandes rasgos cumple con las condiciones de tener esta fórmula polinómica bien desarrollada. ¿Está bien? Entonces, a mí lo que me interesa es tener claro cuáles son mis índices unificados para poder ubicarlos. Les pediría, por favor, que desarrollemos juntos el caso práctico. Tienen el material en la plataforma. A ver, me confirman quiénes ya descargaron el material, porque yo sí voy a tratar de avanzar lo más rápido para culminar el ejercicio. Si tienen el material, ya, lo primero que vamos a hacer, si bien es cierto, la descripción generalmente no me ayuda mucho. Para este cuadro podemos agregar una columna de descripción, no hay ningún problema. Pero para poder desarrollarlo más rápido, ya, a ver un momento, Carlos, José, ¿qué tal? Buenas noches, ahorita te respondo. Ya, pero para avanzar, vamos a llenar los índices unificados, que eso es lo que yo voy a encontrar más rápido. Ya, los ítems de los índices unificados. Tengo, acá, está bien. Ya, necesito los coeficientes de incidencia. Ahora, en general, el coeficiente de incidencia siempre tenemos que trabajar como máximo con tres decimales. ¿Ya? Siempre tenemos que trabajar como máximo con tres decimales. ¿Ya? Ingeniero, ¿y por qué usted no llena? Ustedes se preguntarán, ¿por qué no llena los espacios en blanco? ¿Por qué lo deja en blanco? Porque como esta es parte de una agrupación, estos índices unificados también comparten este coeficiente de incidencia. ¿Pero por qué no los coloco? Porque quiero verificar si la sumatoria de estos coeficientes de incidencia que he desarrollado en la elaboración de mis monomios me da 1. ¿Ya? Ahora llenamos los coeficientes de participación. ¿Ya?
A ver, José. José nos pregunta sobre cómo podemos revisar cuando una valorización está bien o mal. Para nosotros poder revisar una valorización, tenemos que tener primero bien claro cuál es el alcance del contratista, cuál es el alcance que va a desarrollar, que va a ejecutar en la obra. Ahora, ojo, se puede observar la valorización en cifras precios unitarios por un mal sustento de los metrados. De la misma forma, si está suministrado a precios unitarios, se puede observar la valorización si es que no se tiene el porcentaje de avance correcto, ya que eso se estima correspondiente a la curva S desarrollada. Ahora, tengamos claro de que nuestra curva S que hemos elaborado es con respecto al costo. Entonces, nuestras incidencias de actividades para una valorización van a ir ligadas al costo contractual. Entonces, eso significa que al momento de valorizar, tenemos que revisar metrados y tenemos que tener en cuenta de que los costos de las partidas deben ser las mismas en la oferta de la licitación. Por eso que ahora es más claro, cuando anteriormente la suma alzada se manejaba un costo global, solamente se veía el tema de avance por metrado en forma de porcentaje, pero ahora tenemos un detalle desagregado por cada actividad. ¿Ya? Y también, ya si cerramos, esa es en la parte de avance físico. En la parte de avance económico, ya tenemos que revisar las amortizaciones de los adelantos, ya sea adelantos directos o adelantos materiales, y los reajustes y deductivos correspondientes. Ya, señores, entonces, en el módulo 6 también les he compartido unos links de descarga de índices unificados. ¿Está bien? Donde vamos a ver primero, para que nos lleve a la página del ICG. Ahora, nosotros tenemos que definir qué cosa. Recuerden que la fórmula polinómica tenemos que tener claro qué valores vamos a usar. ¿Está bien? Donde el sub O viene a ser el índice unificado correspondiente al presupuesto o aprobación, el tiempo de aprobación del expediente técnico. Y el sub R nos menciona o nos lleva al tiempo de la valorización correspondiente. ¿Ya? Entonces, en el momento de nuestro formato, ya lo coloco así, para poder verlo. En nuestro formato, tenemos que la aprobación de nuestro expediente técnico fue en febrero de 2024. Ya, es otro caso, ¿eh? No es el caso que venimos desarrollando con las valorizaciones. Y el tiempo que yo voy a necesitar de inicio unificado es del mes de junio. ¿Está bien? ¿De qué se lo vamos a borrar? Ya. Entonces, necesitamos los índices unificados de febrero de 2024. Entonces, nos vamos a la página, buscamos febrero 2024. Eso. Si lo tengo del mes de mayo. A ver, junio, marzo, febrero. Y a ver, busquemos otro link. Estamos hablando del 7 de febrero, se publica el 18 de marzo al fin de mes. Buscar. No entiendo lo que necesito. A ver, un momento.
Colocar, a ver. Ok, acá está. No están aprobadas. A ver qué pasó. Bueno, no están figurando. Ya, qué raro. Qué raro que no descargan. Ya. Cambiamos el mes de marzo ya, para poder avanzar. Y en el mes de marzo sí tengo la información. Ya. Listo. Entonces, lo que yo voy a hacer primero es definir el lugar de donde se está desarrollando el proyecto. En este caso, lo voy a desarrollar en el área 2, que es Lima. ¿Ya? Tengo los códigos, verdad, no les he mostrado la lista de los índices unificados que existen. Entonces, como ya habíamos comentado, tenemos 80 índices unificados para la agrupación de nuestro presupuesto, de los recursos de nuestro presupuesto. ¿Ya? Esa información también se les ha compartido. Le da una chequeada. Ahora, hay que tener claro algo, y eso ocurre mucho cuando uno elabora expedientes técnicos. Si bien es cierto, ya al momento de acabar el presupuesto, al momento de acabar los planos, el diseño, no le toman un tiempo prudente para la elaboración de la fórmula polinómica en los expedientes técnicos. ¿Por qué digo esto? Porque se ha visto casos de que al momento de tener un análisis de precios unitarios y al momento de crear o agregar recursos, ya dentro de nuestro presupuesto, porque son recursos que se agregan, no tienen especificado a qué índice unificado pertenecen o a qué grupo pertenecen. Entonces, el programa, ¿qué nos dice? Y no sé si a alguno les habrá pasado, nos pide, por favor, al momento de elaborar la fórmula polinómica, nos solicita que debemos de agrupar el material o recurso, debemos de asignarlo a un índice unificado. Entonces, nos aparece toda esta tabla, todos estos 80 índices unificados, en lo cual la mala práctica, y se ha visto, de que generan un material y lo agrupan por agrupar con la finalidad de generar una fórmula polinómica, el cual es una mala práctica y debería ir, el recurso debería ir asignado a un índice unificado similar. No digo que yo voy a tener 80 recursos del mismo tipo, voy a tener diferentes, pero se debe relacionar por algo en particular. No siempre va a ser igual, pero ese es el ejercicio. Ver cada recurso, cada material y agruparlo con el índice unificado correspondiente. ¿Está bien? Entonces tenemos nuestro índice unificado, tenemos 80, ¿ya? Y pasamos nosotros a llenar nuestro formato Excel. A ver, el índice unificado 47. ¿Qué área soy? Soy área 2, Lima. Como lo he abierto en la página, ya, listo, la digitaré. 742, 39. Ya, 39. Te lo voy a llenar rápido, ¿ya? No pierdo mucho tiempo. Ya, Dios.
Y a ver, un momento que grabó. ¿De dónde me he sacado 29 de fórmula polinómica? Al momento 29. No debería agruparse. Ya, ya. Esto vamos a cambiar, ¿ya? Sí, ¿cuándo se repite? Se cambiarlo por el 27 para desarrollar el ejercicio. Marzo. Estamos. Claro, exacto. Exacto. ¿Esa fórmula polinómica de qué año es? ¿De qué año es? ¿Así? Qué raro. 20. Lo reviso, lo reviso. 27. Ah, listo. Entonces, esta sería nuestros índices unificados base. ¿Está bien? Estos índices unificados no van a variar porque son del mes de la aprobación del expediente técnico. Lo que sí va a variar son los índices unificados del momento al cual yo voy a querer calcular mi coeficiente de reajuste. En este caso, voy a iniciar el mes de junio y hago lo mismo. Me voy a la página 2024, busco, ¿ya? Y lo lleno en mi cuadro de Excel. ¿Ya? Claro, es que nosotros tengan en cuenta que no necesariamente el mes de junio, si bien es cierto, si fuera la primera valorización, ¿de qué valorización estaríamos hablando? Sería la valorización del mes de julio. Pero debemos de conocer, al momento de valorizar julio, debemos de conocer los índices unificados de junio. ¿Por qué? Porque los índices unificados de julio lo vamos a conocer aún a partir del 18 al 20 de agosto. Entonces, si yo le digo, ya sabes qué, vamos a hacer el reajuste de la valoración del mes de julio, ya tengo que tener claro de que yo voy a valorizar, yo voy a hacer mi reajuste con los índices unificados de un mes anterior. Ya, y los reajustes correspondientes al mes de pago, eso ya lo podemos calcular en las liquidaciones, para no hacerlo mucho entrevero. ¿Ya? Ahora ustedes se preguntarán, ingeniero, ¿pero por qué está mal? Porque como el coeficiente inicial, por ejemplo, acá está calculando bien, de la misma forma acá. Pero acá
tenemos que tener algo claro, de que este de acá tiene que compartirse en los demás, ¿sí? Así. La fórmula es muy sencilla. Multiplicación del coeficiente de incidencia por el porcentaje de participación, ¿ya? Por el índice unificado del mes que necesito entre el índice unificado base. ¿Ya? De la misma forma acá. Híjalo. Espera un momento, un momento. Vamos a corregir esto. Exacto, Marlon. La fórmula es solamente lo único que estoy variando es los coeficientes de incidencia, nada más. Ya tengo mi coeficiente de reajuste, que vendría a ser simplemente la sumatoria de todos los monomios. No, es que cada índice unificado tiene su propio porcentaje de participación y se multiplica por cada porcentaje independiente. El que va a ser compartido es el coeficiente de incidencia. Ya, ahí lo dejo un poco la fórmula para que lo vean. Y a ver, ¿cuántos llegaron a donde estoy yo? ¿Ya llegaron? Como parte práctica, vamos a hacerlo del mes de julio. ¿Ya? Sabemos que los índices unificados bases no van a cambiar. Lo único que va a cambiar es el mes que necesito. ¿Verdad? El mes de julio. Ok. Claro, esos son del mes de junio, de julio, disculpa. Esos son del mes de julio, mira. De vuelta a descargar. Me da la página y nuevamente los he vuelto a descargar.
¿Ya? Una vez generemos la primera fórmula, ya lo demás es más sencillo. Solamente es actualizar los datos de los índices unificados que nosotros necesitamos. ¿Qué tal, Berlín? Buenas noches. ¿En cuál me he confundido? A ver, ¿me puedes indicar? ¿En qué índice unificado? 43. A ver, 43. 72. Estamos trabajando en el sector, en el área 2. Yo tengo que tener claro en qué área estoy trabajando. Sí, estamos claros con lo del área, ¿no? Ya. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el coeficiente de reajuste de junio y de julio? ¿Qué significa el coeficiente de reajuste de junio, que es menor a 1? ¿Eso por qué? Porque los precios han disminuido. Entonces el reajuste es negativo, correspondiente al presupuesto o el costo de los materiales del expediente técnico. Y si yo tengo un reajuste mayor a 1, significa que los costos de los materiales han subido. Y eso significa que va a haber un costo adicional al expediente técnico con respecto a esa modificación o varianza de los costos en el mercado. El coeficiente de incidencia, Esteban, muy buenas noches. El coeficiente de incidencia es parte de la participación global del costo del material dentro del presupuesto. Si yo tengo el precio de acero, que equivale a un 30% de mi presupuesto total o un 10% de mi presupuesto total, esto se ve reflejado en el coeficiente de incidencia. Por eso que cuando yo sumo todos los coeficientes de incidencia, me da 1, porque eso significa de que ese es todo mi presupuesto del expediente técnico. ¿Está claro, no? Entonces, nosotros podemos decir de que para calcular el coeficiente de reajuste, vamos a tener una variable. ¿Y cuál va a ser esa variable? Nuestros índices unificados. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas noches. No, sino que no hemos trabajado con en el mes de marzo, disculpa, se trabajó con el sector 2. A ver, no creo que nos hayamos confundido, ¿ya? A ver, en marzo. Sí, sector 2, sector 2, sector 2, sector 2, Ramón, ¿ya? Entonces tenemos claro, nuestra variable va a ser los índices unificados del mes que necesitamos. Nuestro índice unificado base no se va a mover, no se va a cambiar. Vamos a respetar el tiempo o la fecha donde se aprobó el expediente o presupuesto. Y nuestra fórmula polinómica la usamos siempre y cuando cumplen las condiciones que hemos revisado inicialmente. ¿Está bien? Entonces, de esta forma se calcula la fórmula polinómica. Generalmente yo uso los datos de los índices unificados del ICG porque es una plataforma mucho más sencilla y rápida para poder descargarlos. Ya, pero como hemos visto, tenemos varias opciones para la obtención de esos datos. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre el cálculo? Lo vuelvo a repetir, esta hoja se encuentra en los materiales del módulo 6. Ahora ustedes dirán, como dice Ramón, y si bien es cierto, las variaciones no son muy significativas. Hay variaciones, sí, pero no significa que sean demasiadas con respecto a lo que vamos a tener. En una clase hubo un compañero que comentó sobre cómo se calculaba el coeficiente de reajuste y por qué trabajábamos con una incidencia menor. Si nos damos cuenta, al momento de trabajar con 3 decimales y multiplicarlo con las variaciones que tenemos, el reajuste no es muy significativo. Exacto, como sustento de las valorizaciones, generalmente estos índices unificados se descargan, se guardan como sustento de valorizaciones, porque si bien es cierto,
la revisión de una valorización no solamente es del avance físico, como metrado, sino también es un tema financiero. Y el cálculo de los reajustes es parte de las revisiones de la valorización. Excelente, Roncal. Exacto. Muy buena noche, Nilo. Nilo pregunta si en las valorizaciones mensuales también se hacen los reajustes mensuales. Claro que sí. Claro, de Perú no hay una opción para poder descargar los documentos. A ver, marzo 48. A ver acá. A ver, 402. Ah, sí, 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 tiene razón. 402. Excelente. También lo cambiamos porque eso es lo que no se mueve. Al final resultó siendo que todos los costos han aumentado. Tengo un costo a favor. Exacto, no hay ningún problema, siempre y cuando se llegue, bueno, se llegue a una conciliación con la entidad y la supervisión. Como digo también, si es que en un momento, en una de las valorizaciones se pasó un metrado menor o mayor al cual debería estar, eso también se puede corregir en la última valorización o en la liquidación de la obra. Al final, en la liquidación, vamos a realizar nuevamente la actualización de los reajustes con los meses de pago para tener un reajuste final y real de cómo se lleva el proyecto, cómo se lleva la obra. Ahora, si tú quieres tener este proceso de los reajustes al final, obvio que como le comento, se puede hacer una conciliación con la entidad y la supervisión para que lo puedan realizar al final. Claro, exacto. Ahora, el cálculo del interés, eh, a ver, la próxima sesión tenemos el taller de los amortizaciones deductivos de adicionales de materiales. También vamos a ver, también vamos a ver cómo se calcula los intereses por tiempo de mora, por demora de pagos de la entidad. Entonces, si bien es cierto, el reglamento nos menciona de que la entidad tiene que cancelar la factura de la valorización en el último día del mes siguiente, pero ¿qué pasa si la entidad se demora? Entonces, está sujeto a que el contratista pueda realizar una valorización por interés, por demora del pago. Entonces, eso ya lo podemos calcular en el siguiente módulo. ¿Ya? ¿Ya está bien? Entonces, claro, es la misma forma de cómo vamos a calcular también en el próximo módulo la valorización por intereses, ya por un incumplimiento del contrato. ¿Ya? Entonces, ya está claro ese tema. Vamos a continuar con con lo que habíamos quedado pendiente de las valorizaciones del módulo pasado. Estaba pendiente cerrar las dos valorizaciones que nos faltaban. ¿Ya? Y el próximo módulo lo complementamos, tenemos la clase de los adicionales y lo complementamos con los adicionales de materiales. Entonces, este archivo lo guardamos. Sí, el último módulo vamos a ver netamente liquidación. Liquidación y lo que conlleva el expediente de liquidación. ¿Ya? Entonces acá vamos a definir nuestros metados para valorizar. A ver, denme un momento, por favor, ¿ya? Un minuto.
Ya, está bien, avancemos. Ya tenemos nuestro metrado acumulado. Esto simplemente lo vamos a copiar, porque es la tercera valoración como metrado anterior. Ese metrado lo borramos, le vamos a actualizar. Ya esto ya cerramos. Cerramos acá. Esto también cerramos. Estamos suponiendo metrados. Ojo que esta valoración tiene que estar acompañada bajo un sustento. Ya, quiero ver cuánto voy acá. A ver. A ver, un momento. Creo que esta es de la valorización uno. Es de la valorización uno. A ver, un momento. Mm, Valorización 2 era 70.000, si no me equivoco. ¿Sí? Acá. Ese de acá. Sí, ese es. Entonces acá guardamos. Valorización 3, reemplazar. Y comenzamos. Entonces esto de acá lo copiamos como valorización como metralla anterior. Borramos acá. Quiero ver los saldos. 100, 100, 100, 100, 100. Ya. Esto ya se culminó. Ya. Quiero ver cómo vamos con la valorización. Entrada anterior. Bien. Cierro esto. Acá. 54. Ya vamos a aumentar un poco más. Tengo de saldo un 90.000. Vamos a aumentar un poco más. A ver esto de acá. Y esto lo copio acá. Mira, a ver. Ya, está bien. Ya. Ya, 72.000. Como nuestra valorización 3. Vamos acá. Esto tenemos que actualizarlo. 72.000. Estos son. Sí, tenemos que actualizarlo. Nos vamos a nuestra valorización 2. Ahorita lo vemos. Lo vemos. Esta es la valorización. Ya, a ver. 137.000. Ya. Hacemos esto. Y acá tenemos que revisar quién nos está multiplicando. A ver. No, simplemente, Marlon, hemos actualizado la valorización. Y obvio, hay un error de cálculo, como dice Ramón, que la valorización tiene que ser los 90.000 del segundo mes y los 46.000 del primer mes. ¿Y por qué me está dando menos? Entonces, a ver, vamos a revisarlo rapidísimo. Este de acá.
como valorización acumulada. Ya, a ver un momento, ¿ya? Ahorita quiero cuadrar esto con lo que menciona Ramón. Ya, sí, ser más rápido. Esto de acá, esto acá sí. Solamente eso es para revisión, ¿ah? No, no hagan esto. Ya. ¿Y por qué me suma adicional? 111.000. Luego, a ver. Ah, y desde acá está mal, fue. Desde acá está mal. Ya, ya ven, acá está mal. A ver. No suma, a ver. Salvo que tenga mayor al 100%. Pero no. 39, 40, 119. Ya casi me da. No, igual no, porque varía mucho. 100, 100, 100, 100. 63. Ya, déjeme revisar este cálculo porque me parece raro. Pero ya, continuemos con lo que tenemos, ¿ya? Continuemos con esto. Sí, me parece raro. 265. Claro, exacto. La suma del mes anterior, el actual, y el saldo deberían darnos, no, disculpen, la suma del mes anterior, actual y el saldo, que es este de acá, deberían darnos mi valoración total. Y ese es mi monto total. Algo no está multiplicando. Acá, debe ser acá, ya. Pero no creo que sea demasiada la diferencia. 6.000 soles. Y está bien, lo reviso y se los paso a los Exceles actualizados y les indico dónde ha variado. ¿Ya? Entonces, para cerrar esto, tenemos nuestros controles, que son el primer mes, tenemos esto, y el tercer mes, perdón, es este de acá, 22.000. Siempre verificamos que no disminuyamos el porcentaje de avance versus el programado, que no sea menor al 80%. Ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque recuerden que si nosotros estamos por debajo del 80%, entonces es necesario que nosotros presentemos un cronograma acelerado para poder resguardar la fecha fin de la obra. ¿Ya? Entonces tenemos nuestros avances físicos acá. Esto, ya, esto. Revisamos. Tenemos un avance del 77%. Ya, igual acá.
¿ya? Vamos a completar nuestros formatos. Tenemos nuestra amortización. En este caso tenemos abril. Y jalamos. Ya hemos visto cómo se calcula las amortizaciones mensuales con respecto, se prorratea, con respecto al avance de la obra. ¿Está bien? ¿Ya? Tenemos nuestro monto acumulado anterior. Simplemente lo podemos sacar de acá. De acá. Veamos. 127.000. O lo jalamos de acá. ¿Ya? De este mes. ¿Está bien? Eso vamos a realizar el reajuste del mes. ¿Ya? Y lo del mes pasado era esto. ¿Está bien? La amortización anterior, ¿cuál fue? La amortización ya va siendo 11.000. Y de este mes viene a ser 5.000. Ya, vamos jalando de acá. 16.000 soles voy amortizando y eso también lo vamos a calcular. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esto es de la valorización 2. Estamos sacando datos de nuestra valorización 2, pero estamos haciendo la valorización número 3. Sí, José Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. El tema del programa de adquisición de materiales y el adelanto por el mismo lo vamos a explicar en el módulo siguiente. Ya no vamos a enfocar netamente a eso y actualizar nuestras valorizaciones. Exacto, ahorita solamente hemos amortizado el adelanto directo. Ahora vamos a pasar a hacer el reajuste y la deducción que no corresponde al adelanto directo. Miren, una obra se encuentra atrasada cuando estamos, el porcentaje acumulado, ejecutado, es menor al porcentaje acumulado programado. Este es atrasado, estamos atrasados y seguimos atrasados. Pero nuestro porcentaje de participación no disminuye del 80%. Como repito, si disminuye del 80%, estamos ligados a presentar un cronograma acelerado para poder resguardar la fecha fin de la obra. ¿Ya? Entonces, pasamos a calcular nuestro reajuste. En este caso, vamos a seguir usando los coeficientes de reajuste que yo les he entregado. En este caso, vamos a usar el coeficiente de reajuste del mes de marzo, que es 1.012. ¿Está bien? En este caso lo vamos a colocar acá y vamos a actualizar. Tercera valorización, vamos acá, 72.000. Sabemos que tenemos que actualizar el mes de febrero, ya conocemos el reajuste del mes de febrero, el reajuste del mes de marzo, ya conocemos el reajuste del mes de marzo, y el reajuste del mes de abril no lo conocemos. El índice unificado del mes de abril no lo conocemos. ¿Por qué? Porque sale todavía el 18 al 20 de mayo. Entonces, ¿qué significa? Significa que vamos a usar los índices unificados aún del mes de marzo. Entonces, esos son este de acá. ¿Ya? Ahora, tengamos algo claro. Siempre tenemos que calcular esto. Por ejemplo, yo tengo mis valorizaciones reales, que son febrero. Ya, yo tengo otras valorizaciones acá. Vamos a agrandar un poco más esto. Ya. Tengo que actualizar mi forma de reajuste del mes de marzo, ¿verdad? La valorización fue 90.000. En este caso voy a actualizar ya mi coeficiente de reajuste del mes de marzo. Va a ser 1.12 menos 1, ¿verdad? Y 3, la de abril. Viene a ser la valorización de acá.
¿Ya? Ahora, acá tenemos que entender algo. Si bien es cierto, yo tengo el reajuste del mes de febrero, tengo el reajuste del mes de marzo y tengo el reajuste del mes de abril. Pero tenemos que quitarle la diferencia de los anteriores reajustes. ¿Qué tal, Iván? Se realiza en cada valorización. En cada valorización que hacemos, se tienen que realizar. Por ejemplo, esto fue el pago del primer mes, ¿cierto? Y veámoslo en la valoración número 2, para que me entiendan, para no... ¿Ya? En febrero se realizaron estos reajustes. ¿Está bien? Que deberían de ser 275.13. ¿Correcto? Esto nos confunde. 275.13. Cuando solo llevamos a la valorización, tenemos que tener esto. 275. Ahora, tenemos que tener algo en claro. Tenemos que tener algo claro. De que en el primer mes, en el mes de febrero, se nos reconoció un reajuste positivo, se le puede decir, positivo, porque calculamos el reajuste con los coeficientes del mes de enero. Y al actualizar, nos dimos cuenta de que no era correcto, porque porque debería ser un reajuste negativo, porque en el mes de febrero los precios subieron. Entonces lo que hicimos fue restarle al reajuste el reajuste anterior. ¿Estamos claros? Le restamos el reajuste anterior. Ahora, para el mes de marzo, para el mes de marzo, yo tengo que tener el reajuste que yo estoy ya corrigiendo menos el reajuste que yo había considerado. Recuerden que yo había considerado en el mes de marzo un reajuste negativo porque los precios habían subido, pero cuando yo corrijo esto, digo, mira, no realmente es negativo, es positivo porque los precios habían bajado. Y eso implica de que se debe devolverme y reconocerme en lo que de verdad me corresponde. ¿Ya? Entonces, nuestro reconocimiento va a ser esto. Va a ser la sumatoria, va a ser la sumatoria del mes de febrero más el mes de marzo corregido más el mes de abril. Ahora, en el mes de marzo tengo que tomar este montón. Y a ver, vamos a generarlo. Al final mi acumulado tiene que ser esto. Al final mi acumulado tiene que darme los 19.484.30. ¿Ya? $19.000. A ver, esto ya. Ah, no. Tengo que sumar esto. Opción 75. Vamos a ajustarlo a ver. El mes anterior ha sido esto más esto. 75.3. Está bien. Sí, estoy bien. 275.13. ¿Y acá cuánto tenía valorizado? 282. No, acá hay algo mal. Este reajuste no es acá. Esto es menos 341.13. Exacto, ahí es. Ahora yo tengo acá, ¿ya? Entonces me voy acá, calculo febrero. Esto es febrero, marzo, marzo,
Y abril menos esto. Tiene que ser acá 19,209. 19,484,30 menos el saldo anterior. 275,82. Ya sería 19,760,15. Ya está, ahí está. Siempre tengo que tener el nuevo cálculo de reajuste de todos los meses. ¿Ya? ¿Qué tal, Karina? No, cuando es mayor a 1, ese reajuste es a favor del contratista. No, no se puede decir que es a favor, porque es un cálculo justo correspondiente a la suma o disminución de los costos de los materiales. Si es mayor a 1, hemos quedado de que es un costo por el cual el costo de los materiales sube en el mercado. Entonces, él tiene que reconocer un adicional al contratista por ese mayor gasto de los materiales de la obra. Si el coeficiente de reajuste es menor a 1, entonces se le tiene que reducir porque el costo de los materiales ha disminuido. Entonces, esa información se calcula o se saca de los índices unificados. ¿Ya, señores? Me serviría bastante si el siguiente módulo podríamos realizar la sesión de los PTTs en menor tiempo para poder para cerrar el tema práctico y ver los adelantos materiales. Pero no va a faltar tiempo. Estamos pasando de la hora que estaba estimado. Sí, cosa que ya más nos enfocamos en la práctica y lo llevamos la teoría en el transcurso. ¿Sí? Ya, más bien, muchas gracias por su participación. Sí, no va a faltar tiempo. Necesitamos ver adicionales, necesitamos ver intereses, necesitamos ver adelanto de materiales y la liquidación. Acá en una semana. Sí, sí, se lo voy a pasar. Déjame corregir el tema de la valorización porque no me cuadraba y se los paso en la plataforma como material. ¿Ya? Muchas gracias por su participación. Gracias. Sí, muchas gracias, ingeniero. Con ello culminamos nuestra sexta clase en vivo y nos vemos ya en la siguiente semana. Estimados participantes, recuerden que tienen que rendir la evaluación. Va a estar habilitada desde el día sábado a las 9 de la noche hasta el día domingo. Sí, con ello nos despedimos. Buen fin de semana con todos ustedes.